Bueno, continuando con el programa, a continuación vamos a tener la conferencia Innovación y la Estrategia Digital para el Sector Salud. Estará a cargo del doctor Vélez y el doctor Guaquetá. Como moderador, el doctor Francisco Vélez. Él es director general de servicios para Siemens, para Colombia, Perú y Ecuador. Dentro de su formación es administrador de negocios con una especialización en gerencia financiera. Cuenta con cerca de 27 años de experiencia en el sector y desde el 2015 asumió como director general de servicios para Colombia, Perú y Ecuador de Siemens. Como conferencista, el doctor Juan Carlos Guaquetá. Él es ingeniero industrial, cuenta con una maestría en gestión de proyectos, complementa su formación con un fellow en liderazgo latinoamericano en la Universidad de Georgetown y tiene entrenamiento en aceleración de negocios por Indevio. Es cofundador de Mentex y de la Academia en Español de Singularity University Colombia y actualmente es jefe de la Oficina de Innovación. Cuenta con reconocimientos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por el BID, por el MIT. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, muchas gracias a la OES por permitirnos hablar del tema que tanto nos apasiona, que es la transformación digital. Bienvenido, doctor Guaquetá, Juan Carlos. Hoy conversando un poco con Juan Carlos por la mañana, nosotros hablábamos sobre, ya llevamos varios años hablando del proceso de transformación digital del sector de la salud. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de nuevos sistemas de información, hablamos de interoperabilidad. Yo creo que hay un consenso total de la necesidad de ir avanzando en la transformación digital. Y también coincidíamos en que quizás la velocidad a la cual se viene dando esta transformación digital no es la que esperamos. Nosotros hemos visto cómo grandes sectores han avanzado fuertemente y ya se transformaron digitalmente, como un ejemplo puede ser el sector financiero, la industria que ha venido transformándose, y en el sector de la salud pues como que todavía sentimos que nos cuesta un poco avanzar en ese proceso de transformación digital, más aún cuando varias instituciones vienen trabajando en el tema. También discutíamos un poco sobre el tema de la estrategia que tienen las instituciones en términos de innovación, en términos de tecnología, en términos de transformación digital, y por supuesto coincidimos en que muchas veces se nos hace difícil porque nosotros hablamos de pacientes, hablamos de procesos. Ahorita tuvimos una charla fantástica donde nos mostraban cómo lograr grandes ahorros en transformación de procesos, pero cuando venimos hablando de transformación digital como que se nos hace un nudo en la garganta, bien sea por desconocimiento, bien sea porque es un tema que quizás hay veces no nos apasiona o le tenemos miedo inclusive. Entonces leyendo un poco acerca de la experiencia del doctor Juan Carlos Guaquetá y lo que hacen, viene yo creo que muy al lugar esta charla, y quisiera antes, doctor Guaquetá, antes de comenzar con la presentación, hacer varias preguntas, y seguramente durante el transcurso de la presentación usted nos las va a ir respondiendo, ¿sí? La primera pregunta y la esencial es, ¿qué oportunidades ustedes ven? El doctor Guaquetá trabaja en una empresa, es cofundador de una empresa que se llama Mentex o Mentex. ¿Qué hace esta empresa? ¿O qué hacen? ¿O qué buscan? ¿Y qué oportunidades ven
para el sector de la salud? Sería una primera pregunta. ¿Sí? Una segunda pregunta sería, ven, ¿cómo Mente X o cómo ustedes impulsan la evolución tecnológica de las empresas y las personas que trabajan en esas empresas? ¿Qué es una plataforma data driven? La verdad, yo no sé, pero me gustaría entender qué es una plataforma data driven. ¿Sí? ¿Qué actividades para empresas realizan ustedes para nuestro sector? ¿Qué actividades ustedes realizan? ¿Cómo es ese tema de los workshops exponenciales? Yo en el colegio aprendí sobre los retiros espirituales, pero hoy aprendí que existen los retos exponenciales, los retiros exponenciales. Venga, ¿qué son esos retiros exponenciales? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Y finalmente, ¿qué son comunidades exponenciales? Entonces, no siendo más, doctor Guáqueta, Juan Carlos, adelante con la presentación y vamos conversando. Perfecto. ¿Me escuchan ahí bien? Bueno, voy a intentar resolver varias de esas dudas, algunas las podremos mirar al final. El día de hoy, ese enfoque que mencionas de, bueno, ¿qué oportunidades vemos? Ese es como el core de lo que voy a hablar el día de hoy. Y es cómo el sector salud es una gran oportunidad de negocio, ¿no? Una gran oportunidad de la década. Y si uno ve que hay una buena oportunidad, después comienza a encontrar un poco la maña de qué tengo que hacer, qué tengo que implementar, qué estrategia hago para poder aprovechar esa oportunidad. Entonces, primero les quiero hacer una pregunta, y es ¿qué población existía en el mundo en las primeras versiones de hospitales en el siglo XVIII? Levante la mano el que crea que en ese momento en el mundo había 5.000 millones de personas cuando nos inventamos los hospitales. B, 2.000 millones de personas. 2. C, 1.000 millones de personas. Un poquito más de listo. 500.000. Listo. Bueno, la respuesta es la C. Resulta que los primeros hospitales se crearon con Napoleón. El hombre tenía tanta gente herida que dijo, ¿dónde meto estas personas? Y crea esta primera versión de hospitales con este modelo de fábrica. Entra persona enferma o herida, sale persona, ojalá viva o menos mutilada, ¿no? En ese momento había 1.000 millones de personas. Cuando nos inventamos la máquina del hospital, la imaginamos y creamos procesos para una población global de 1.000 millones. Siglo XIX, comienza a haber especialización y el concepto de cuidado. Ahí los que fondeaban el desarrollo hospitalario eran los gobiernos y las iglesias. Y en ese momento había 2.000 millones de personas. Entonces la maquinita la comenzamos a, digamos que a forzar un poquito más, al doble. Siglo XX comienza a crecer la población, ya los gobiernos y las iglesias no podían seguir financiando esto, entonces aparecen las aseguradoras. ¿Y ahí qué pasa? Ya estamos en 8.000 millones de personas al 2022, acercándonos rápidamente a 10.000 millones. Entonces nos inventamos una máquina, un modelo de operación. Cuando uno ve históricamente cómo ha desarrollado la población global, nos inventamos algo para esto, para 2000, y resulta que estamos atendiendo esto. Y va a seguir creciendo. Después va a tener como una pequeña reducción de velocidad. Cuando vemos este concepto tan simple, y es que nos inventamos un sistema de salud para atender menos personas de las que somos, no es de extrañar que el sistema colapse, no es de extrañar que los procesos no sean suficientes. Por más de que uno quiera forzar al Renault 4 a que se mueva como un Lamborghini, pues no es tan sencillo. Entonces, el sistema claramente puede colapsar, puede tener sobreexigencia para los profesionales, el alcance también de lo que se puede ofrecer también queda corto y puede llegar a haber falta de capital. Ahora bien, yo creo que todos saben los retos que tiene el sector salud, ¿no? Ahí podría seguir haciendo una lista de manejo de inventarios, productos, desperdicios, pero hoy les quiero hablar un poco más desde el lado de la oportunidad. Entonces nosotros podemos tener dos miradas. Una mirada de oportunidad, pero si ven esta carita es como nerviosa, es una carita de oportunidad como que está angustiada, porque es que el sector salud, sí hay mucha oportunidad, pero requiere incomodidad,
requiere hacer un esfuerzo, requiere hacer cosas que antes no hacíamos, requiere cambiar procesos que antes consideramos que era la norma y ahora toca repensarlos. O la otra mirada es quedarnos con una perspectiva de quietud y de pesimismo, ¿no? Y pues para el sector han habido demasiados cambios, demasiada incertidumbre. Entonces, quiero arrancar con una pequeña historia para explicar un poco este concepto también de cómo crea uno valor, transformación digital. Hay varias cositas ahí que podemos ir como pellizcando del concepto. Esta historia comienza con una imagen. Esta es mi cama. Y eso que ven ahí al lado es una libretica. En esa libretica, si ustedes la abren, van a encontrar una línea de tiempo. En esa línea de tiempo están todos los eventos importantes que han pasado en mi vida desde el 2004. Todo. Van a encontrar, oiga, cuando me mudé, qué países fui, en qué eventos estuve, qué personas importantes o relevantes para mí aparecieron, todas esas cosas que fueron significativas. Resulta que esto lo comencé a hacer simplemente como un registro de autoconocimiento, de reflexión, y después dije, quiero hacer algo un poquito más ñoño, y lo puse en un Excel. Hoy en día tengo más de 400 eventos registrados, y este Excel tiene un ID del número del evento. Ahí se nota un poco el lado de ingenieril de la vida. Tengo de qué tipo es, si es educación, si es viaje, si fue un evento destacado, si fue un negocio, si fue algo personal. Tiene una fecha, una relevancia relativa al año. Entonces, este evento para el 2020, ¿cómo yo lo sentí? ¿Fue muy importante o no? De 1 a 10. Tiene a quién le pasó, porque antes era solo yo, ahora también está mi esposa. Tiene una descripción y tiene una relación de código con un evento anterior. Entonces, si hoy conocí a alguien interesante en la OES y en 2 años vuelvo a encontrarme con esa persona y algo mágico pasa, yo puedo poner el ID de hoy, lo relaciono con el futuro. Entonces, comencé con este ejercicio un poco extraño, la verdad, y mi objetivo era crear una pieza de arte. Yo a futuro quería crear un cuadro en mi sala que tuviera como estos puntos de la vida y que mostrara cómo un punto se conecta con otro. Y poder reflexionar cuando tenga 80 años y decir, oiga, ¿cómo fue mi vida? ¿Cómo fueron esos nodos de la vida? Pero resulta que hace muy poco, pues aparecen los modelos de lenguaje natural. ChatGPT, todos lo conocen, ¿cierto? Listo. Entonces dije, ve, y si cojo este archivo y lo uso para entrenar un GPT, y de pronto ese GPT, porque ChatGPT tiene esta versión de crear su propia versión como chiquita de un chat, que consulta sobre la información que uno le dé. Y entonces yo podría comenzar a chatear con mi vida. Y eso está como, pues como raro. Uno diría, si uno lo ve solo así, diría, no, pues re narcisista, pero no, hay otro enfoque, ¿no? Resulta que yo dije, ve, si yo tengo un Excel, pero yo también tengo mis análisis genéticos. Yo me hice un análisis con 23andMe, es una empresa americana. Entonces tengo toda la data donde dice cuáles son mis riesgos de tener enfermedades, pero también tengo mi historia clínica que la descargué de la prepagada, pero también pues tengo mi hoja de vida, tengo algunas cosas que he escrito y también tengo los chats de WhatsApp. Entonces yo puedo descargar los chats que he tenido con mis papás, con mi esposa, con amigos, cada uno con diferentes niveles de ser políticamente correcto o no. Y ve, y si entreno este GPT con toda esta información, pues voy a comenzar a conversar con una persona que sabe no solamente momentos especiales, sino también condiciones de salud, y voy a poder comenzar a entender cómo yo hablo, qué me gusta, qué no me gusta, en qué sitios he estado, qué riesgos tengo. Entonces la primera aproximación fue, oiga, ¿y si esto lo usa mi hija? Y si mi hija comienza a chatear con su papá y le puede comenzar a pedir consejos y explicar por qué el papá tomó un camino y no otro, y aún un poquito más raro, ¿qué pasa si yo me muero? Y mi hija puede seguir chateando con su papá. Entonces comencé a ver que eso ya era posible. Y esto no es una cosa futurista, sino ya en serio puede pasar. Yo tengo el chat y puedo usarlo. Y después dije, ¿y qué pasa si un doctor tuviera acceso a ese GPT? Entonces hice el experimento y le dije, venga, hágame una lista, ChatGPT, de cuáles serían las preguntas que me haría un anestesiólogo previo a una operación que de hecho tuve en enero. Me operaron el pie. Y le dije, sáqueme la lista, y después le pregunté a este GPT
¿qué hubiera respondido en nombre mío? Porque además me tocó ir a la clínica Marley, que está ahí entre Che y Cajicá, entonces siempre era como dispendioso el viaje. ¿Qué hubiera pasado? Resulta que le pongo todas las preguntas y las reviso y las hubiera respondido perfectamente bien. Mi tipo de sangre, mis hábitos, si fumo, si no fumo, si hago deporte. Incluso hubiera podido responder cosas muchísimo más profundas, de si tengo miedo a este tipo de experiencias. E incluso, si hay algo que no sabe, le hubiera dicho, pregúntame cuando nos veamos presencialmente. Entonces después dije, oiga, este experimento quiero meterle un poquito más de cabeza. Y armé un gemelo digital con HeyGen, que es una empresa que permite crear la versión digital, y digitalicé mi voz con Eleven Labs. Entonces comencé a tener un primer prototipo. ¿Qué hace esto? Hola, soy el avatar de Juan Carlos y puedo proveer información previa al encuentro. Esto permitirá tener una sesión más fructífera. Puedes preguntarme sobre mi salud, enfermedades, familia, estilo de vida, momentos difíciles y mucho más. Cuando te encuentres con el Juan Carlos real, espero que puedas tener preguntas para tener una conversación mucho más profunda. Entonces esto es un piloto. Alguno dirá, no, pues es que se ve todavía muy robótico. Y pues sí, se ve robótico. Pero tengan en cuenta que esta tecnología está en su nivel 1 de evolución. Los modelos de gemelos digitales y los GPTs o modelos de lenguaje natural están en nivel 1. A final de este año se espera que esta tecnología tenga el nivel de racionamiento de un PhD. El nivel 3 es que pueda crear agentes autónomos que ayuden a tomar decisiones. El nivel 4 es que puedan ser inventores. Y el nivel 5 es que puedan crear organizaciones. Entonces, este pequeño experimento me ha permitido comenzar a entender que la dinámica con el doctor va a poder cambiar. Que yo podría darle acceso a mi información y cuando me vean esos pequeños 20 minutos, la conversación no sea, ¿y usted tiene algún pariente con cáncer? No, eso pregúnteselo a mi avatar. A mí pregúnteme por qué tengo gastritis y qué hay de trasfondo. Hay empresas que ya comenzaron a experimentar con esto. Glass es una versión de GPT, pero enfocada en el sector salud. Entonces, esto está hecho solo para que profesionales de la salud lo usen. Pero si ustedes entran y dicen, usted es profesional de la salud y ustedes dicen que sí, así no lo sean, pues lo pueden usar, como es mi caso, yo soy ingeniero. Y uno pone los datos de su vida, qué es lo que le pasa, y no solamente le dice una posible condición, sino le da la bibliografía, los medicamentos, el tratamiento. Entonces imagínense cómo esto comienza a cambiar la relación con el doctor, porque ya no es peleando contra doctor Google, de qué fue esa salvajada que le dijo doctor Google, sino ahora llega con bibliografía científica diciendo, vea lo que me recomienda a mí un algoritmo, cómo vamos a dialogar y cómo usted me va a validar o no, y me va a dar una argumentación de por qué sí debo seguir el diagnóstico del algoritmo o qué le haría cambiar. Entonces, estos son empresas muy jóvenes que ya han comenzado a tomar la delantera. Esto es tan interesante que los creadores de OpenAI se aliaron con una organización que se llama Thrive Global. Ellos se dieron cuenta que el 90% de las consultas en Estados Unidos son y digamos que va a llegar todo relacionado a enfermedades crónicas. Entonces, tener un asistente que ayude en ese proceso es muy valioso. Y entre esas dos organizaciones crearon Thrive AI. Esto sigue siendo tecnología que no es perfecta, pero ya arrancaron. Espero que vayan entendiendo el mensaje. Uno tiene que comenzar pequeño, comienza a experimentar, comienza a generar capacidades y comienza a estar adelante de la carrera. Y cuando uno mira, ¿y por qué quiero un asistente? Pues es que va a poner un asistente que te ayuda a guiarte con tu terapia, pero también por asistentes para temas psicológicos. Resulta que los problemas de salud mental es uno de los grandes mercados en crecimiento, va a volverse 37.6 billones de dólares en el mundo, muy apalancado por la generación Z, los que nacieron después del 94. Y puede que donde mejor paguen sea en Estados Unidos, pero eso no significa que aquí no podamos desarrollar productos para vender por fuera. Y ese es otro gran concepto que quiero que se lleven como a nivel de oportunidad. Las barreras no existen. Las barreras en términos de negocio digitales permiten que lo que se desarrolla acá se venda por fuera. Entonces, una oportunidad importante es entender las bases de datos localizadas. GPT,
Gemini, Cloud, que son todos los modelos de estas tecnologías, se entrenan con bases de datos que en su mayoría son americanas o europeas. Una gran oportunidad de negocio para el sector salud localmente es crear bases de datos personalizadas o acotadas a los latinoamericanos. Y eso significa tener historias clínicas ordenaditas. No que tengo imágenes diagnósticas, téngalas ordenaditas, téngalas en un solo sitio, sepa cuáles son las que detectaron la condición y las que no las detectaron. Ese sencillo proceso de ordenar sus bases de datos les permite tener una posición de crear negocios que otros no podrían hacer. Y eso es una gran oportunidad de negocio. Imagínense el que pueda tener fotos de cómo se ven los medicamentos. Con eso pueden después usarlo para entrenar un algoritmo que identifique medicamentos con una cámara y con eso poder identificar desperdicios. Entonces, crear bases de datos personalizadas es súper valioso, acotado a las demografías. Eso significa que los hospitales y las instituciones van a tener un modelo de negocio un poco diferente. Van a poder jalar información del sistema, data de los pacientes, data de la salud pública, data del ecosistema, entendiendo qué emprendedores hay, qué farmacias hay, quiénes son los que están en el ecosistema, y también van a poder empujar información al ecosistema de salud, como qué pacientes van a necesitar qué tipo de medicamentos, cuándo, cómo. Van a poder decir, aquí tengo un algoritmo o una base de datos para que otros la utilicen para entrenar soluciones. Y esto puede conectarse incluso con el comercio. Hay una empresa que se llama Virginia, que ya está haciendo, digamos, secuenciación genética y ya se puede conectar con comercios y el comercio ya te puede decir, si vas a comprar acá, yo solo te recomiendo productos acorde a tu salud. Entonces, si eres intolerante al gluten, no te va a poner productos que tengan gluten. Tener las bases de datos es como el primer paso, y ahí va un poco el tema de qué es ser data driven, y es yo cómo uso los datos para tomar mejores decisiones y cómo me conecto con el ecosistema para crear más valor. Entonces, que ustedes ordenen la base de datos es un primer paso que los pone en una muy buena posición. El siguiente paso es cómo me conecto con el ecosistema y cómo permito que haya acceso a esa data sin que sea un problema hartísimo. La voz clonada que vieron de mi avatar, literalmente es una imagen como esta, un cuadrito donde ustedes entran. Yo ahí entrené con sets de mi voz, pero después si quiero usar mi voz en cualquier otro escenario, sale un código, yo me meto a la otra plataforma, pongo mi código y comienzan a comunicarse. Tiene que ser así de sencillo. No puede ser uno, sí, tengo datos abiertos para el ecosistema, pero entonces tienes que pasar por 6 comités y entonces no solo te va a dar un datico. Eso no va a funcionar y no va a permitir que se muevan rápido. Entonces hay que tener esa mentalidad de data abierta, pero privada, ¿no? Lo anterior nos lleva a un escenario donde las personas, antes de interactuar, pueden llegar a interactuar sus algoritmos. Y eso que yo hice, que sí, muy ñoño y de todo con mi información, los hospitales tienen las historias clínicas. Entonces ya podrían crear algoritmos para entender el historial de una persona. O sea, eso no es algo que no exista. La cosa es que a veces está muy dispersa o no hay interoperabilidad. Entonces hay que comenzar a ver pues, quién toma una iniciativa, quién comienza a liderar. Pero entonces no solamente va a ser el algoritmo entre personas, sino también entre instituciones. Un algoritmo que diga, se está acabando el inventario, avísele a otra organización que tiene que reponer el inventario. Esto no es loco. Hay empresas que se están moviendo hacia este mundo. Las Big Techs se están moviendo hacia el mundo de la salud. Amazon, Oracle, Google, todas se están metiendo en el negocio de la salud. Amazon ya tiene un servicio donde te suscribes para tus medicamentos. Entonces pagas una mensualidad de $9 y te dan todo. Entonces, ¿qué pasa si esto se conecta con el algoritmo del hospital y ya sabe incluso qué enviarte? De nuevo, esto no es ciencia ficción, esto es muy realizable. Algo que tiene particular el sector salud es que, con respecto a otras industrias, es que en otras industrias la infraestructura y el talento sí están amenazados. Ustedes siéntese con un decano de una universidad y está muerto el susto, porque no sabe qué va a pasar con sus salones, no va a saber qué va a pasar con sus profesores, con todo lo que se viene. El sector salud tiene la gran ventaja que sus salas de cirugía, sus zonas de consulta sí van a seguirse utilizando y sus profesionales también van a seguir siendo valiosos. Lo que va a pasar es que se van a crear capas nuevas de valor.
para poder atender la población creciente. Y esa infraestructura también va a tener otro tipo de tinte. Este es un ejemplo de módulos de hologramas. Entonces, imagínense, hay un centro comercial donde hay un cubo de estos y esa persona que está ahí se ve perfectamente como si estuviera al otro lado de la mesa, pero esa persona puede ser un especialista y de pronto puede ser por demanda, puede que haya muchos especialistas simplemente disponibles para que la persona que esté del otro lado del cubo llegue y diga, oiga, yo estoy buscando un gastro, y ese cubo puede estar en un centro comercial y me conecta con el gastro que está disponible en una red que ni siquiera se limite a los profesionales de Colombia. Entonces, este tipo de descentralización y atención también va a permitir llegar a esa escala de población y romper los, digamos, esos líos que tenemos de poblacionales. Entonces, si nosotros queremos comenzar a aprovechar las oportunidades del sector salud, tenemos que tener una mentalidad muy emprendedora y de diseño. ¿Y qué es una mentalidad de diseño? Es una mentalidad de coger un problema, entenderlo muy bien y comenzar a ver cómo le creo un proceso, una solución, pero que no sea la tradicional, que no sea como mi mismo proceso y entonces hago un comité y hago acuerdos y mando mails recordatorios. No, eso te aumenta un poquito la eficiencia, te la mejora un 5, un 10%, pero si quieres volver tu institución que crezca, tienes que comenzar a ver desde otro ángulo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Entonces, tenemos un reto de diseño y es McKinsey entrevistó a más de 4,000 personas en Latinoamérica y se dio cuenta que el 20% está dispuesto a pagar por un plan de salud, pero pues los actuales no puede pagarlos. O sea, tienen disposición, pero no tienen la plata. Pero hay 20% de personas. También, si uno ve el problema, uno dice, oiga, el 78% de las personas estarían dispuestos a pagar una solución que mejore su estilo de vida y su salud, que cobre entre 6 y 10 dólares. Si uno lo toma por el ángulo tradicional, uno dice, pues yo cómo voy a crear un modelo de atención privada por 6 a 10 dólares, eso es una locura. Pero sigamos metiendo la información. Resulta que la segunda fuente de información que las personas siguen para temas de salud son las redes sociales y aplicaciones de salud. También hay una disposición muy grande a que los atiendan desde casa, especialmente con procesos de complejidad baja. ¿Y por qué? Porque las personas no quieren moverse en las ciudades. Latinoamérica es un caos moverse. Entonces, si uno ve todo eso, uno dice, bueno, listo, puede haber un ángulo de la solución donde se hacer algo muy digital, o si yo tengo pensamiento de diseño, digo, la gente no le gusta moverse. Entonces, uno puede comenzar a buscar soluciones desde diferentes ángulos. Súmenle que 2/3 de las consultas son de seguimiento. Una consulta dura 20 minutos. Y si uno mira lo que le toma a una persona irse desde su casa hasta que lo atiendan, hasta que vuelva, son más o menos 3.5 horas o puede ser más. Aquí estoy siendo muy benévolo. Entonces, si el 56% de la población vive del diario, significa que si alguien va a consulta médica, se quedó sin almuerzo o sin comida. Entonces uno dice, bueno, si ese es el reto, ¿cómo comienzo a pensar en que las tecnologías actuales, cómo me pueden permitir abarcar esos mercados, ese 20% que está desatendido, esos volúmenes grandes, pero pues no haciendo lo mismo de siempre? Les doy ejemplos. Cityblock es una empresa que ya vale 5.7 billones de dólares y crea redes de profesionales de la salud por barrios. No es digital, lo que hace es que te ubica en qué persona de la salud está en una geografía para que puedas tener una consulta. Noom vale 3.7 billones de dólares y crea comunidades de salud como coaching, pero grupales, digitales, para crear modelos preventivos. Devoted Health, 12.7 billones de dólares y te ayuda a filtrar los planes de salud para saber cuál es el adecuado para tu perfil, muy enfocado en datos. Alice, brasilera, te acompaña en los procesos de salud para que sean mucho más humanos y que no sea, sí, me manda el radicado, la llama 2 horas, comuníquese, vaya a tal sitio y toda esta locura, sino es un asistente. Sendala, que tiene el producto Balance, que lo que hace es, en vez de estar estos procesos de para inscribirte en la prepagada, te mandamos el formulario, por favor imprímalo, póngale la huella, fírmelo, escanéelo, mándemelo. Ellos es, oiga, esto debería ser como Netflix. Usted entra, pone su tarjeta de crédito, ¿qué plan quiere? ¿El básico, el esencial o el pro? Cada uno, ¿qué le incluye? Tantas análisis de laboratorio, tantas visitas al médico. No se preocupen, nosotros lo contactamos, usted no tiene que estar pendiente de eso. Le mandamos la prueba.
y en la medida que tenga un modelo de salud preventivo, la persona tenga unas mejores prácticas, gana puntos que le dan acceso a beneficios. ¿Quién conoce el hospital de Instagram? Porque no existe. Pero ¿y por qué no existe? Debería. Resulta que ellos sacaron una modalidad que se llama comunidades premium. Entonces en Instagram, no sé, lo habrán visto, algunas personas dicen, suscríbete a mi comunidad. Si aquí alguno es parte de un hospital que esté en una comunidad donde diga, no, pues sí, lo de los módulos de holograma es muy bonito, pues yo no tengo la plata. Esto es una forma muy sencilla de comenzar a crear capacidades internas. Y escoja a los doctores, escoja a sus especialistas, crea una comunidad en el pueblo. Alguien se suscriba por 5.000 pesos y tienes un modelo de ingresos diferente y puedes comenzar a tener modelos más preventivos de salud localmente. Entonces hay cosas que uno se puede complejizar tanto como quiera. Pero lo que quiero que lleven con esta idea es, hay soluciones que si uno les cambia el uso, ya puede permitir que tengan mayor cobertura, van a reducir la cantidad, digamos, de problemáticas dentro de una comunidad. ¿Y por qué es interesante esta cosa de redes? Porque hay 5.000 millones de personas conectadas a redes sociales. Mira, bueno, pero este está siendo exagerado, ¿no? Porque es que no todos hablan español. Pero es que esto también ya no es limitante. Here is a quick demo of Video Translator from Wondershare Virbo. Hallo zusammen, hier ist eine Demo des Videoübersetzers von Wondershare Virbo. 大家好，这是一个用默写播报的视频翻译功能做的演示视频。 Soluciones como la que les mostré con el Carmen Mi Gemelo Digital permite que ustedes tengan cualquier tipo de video, lo suban y lo vuelva a cualquier tipo de idioma. Entonces ustedes son un hospital que está en una comunidad pequeña y dicen voy a crear un sistema de educación o de acceso a especialistas por redes sociales. Pues ese video que saque lo puedo transformar en 3 idiomas. ¿Qué pasa si lo vuelvo a portugués y lo vuelvo a inglés? De pronto esa comunidad que yo solo que le quería vender el acceso a 5.000 pesos, 10.000 pesos al mes, ya se lo puedo ofrecer no solamente a mi pueblo, sino puedo comenzar a pensar en ofrecérselo a la región latinoamericana con aliados. Y mi negocio de un momento a otro se me creció. Hey there. ¿Las empresas unicornio están familiarizadas con el concepto? Listo. Para los que no, un unicornio es una empresa que vale más de $1 billón. Así de sencillo. Cuando arrancaba esto, como en el 2011, había muy poquitas. Progresivamente comenzaron a haber muchas. Al 2020 había 42 unicornios del sector salud en el mundo. 2020. Hoy en día, a nivel global hay 1.000 unicornios. De salud hay 140. Del 2020, 2023, febrero. Es el último dato. Más que se triplicó la cantidad de unicornios en salud. Eso tiene una valorización de $320 billones. ¿Saben cuántos hay latinoamericanos de esos 140? ¿Alguna apuesta? ¿10? ¿Más? 0. Yo cuando vi eso, a mí me da un poquito de escalofrío. Somos el 7.5% de la población mundial, de la población mundial. Hay 500 millones de personas latinoamericanos. Es un mercado ni el berraco. Y no hay un unicornio en salud. Esto uno lo puede ver desde el lado de, no friegue, en serio, o una gran oportunidad. Los mayores mercados y que comparten problemas todos tienen el mismo problema de interoperabilidad, de que los pacientes sí continúen con sus tratamientos, involucramiento a la familia. Es que es chistoso, pero es los mismos retos en Latinoamérica y no tenemos un unicornio. Hay una gran oportunidad de tomar acción ahí. Otra tendencia interesante a analizar, otra gran oportunidad, es el componente generacional. Estamos en una coyuntura muy particular en el mundo y es que los baby boomers, los hijos de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, es la generación que más capital ha recogido en la historia. Y en los siguientes años, esa generación pues ya está como en su otoño, ¿no? en el ocaso de la vida. Esta generación va a comenzar a heredar.
Y eso va a generar un efecto muy interesante. Primero, mujeres millonarias, porque las mujeres son más longevas. Entonces van a heredar de sus maridos. Entonces, baby boomers, millonarias. Y después, generación X y millennials, millonarias. Ojalá fuera para todos, pero digamos que a los que le toque va a haber una generación millennial y X que va a recibir mucho capital. Y eso tiene un componente muy importante, y es que las expectativas que tienen en nivel de mercado y de servicio la generación X, millennial, es muy diferente a las expectativas que tenía el baby boomer. Y si ustedes ven los directivos del sector salud, en su mayoría, ¿qué generación son? Baby boomers. Por ende, diseñaron un sistema para que los haga feliz a ellos y ellas, pero lo que viene es un sistema que tiene que hacer feliz a estos otros jóvenes y con un capital muy fuerte en las mujeres. Entonces, ¿qué otra tendencia hay en temas generacionales? Resulta que aquí al 2050, la generación X, esos que hoy son X, se van a volver mayores de 80 años. Y va a haber 426 millones de personas mayores de 80 años, pero con unos estilos de consumo diferentes a los baby boomers. Estas personas son mucho más abiertas a la tecnología, les gusta la seguridad y la estabilidad, son muy escépticos con los temas de los datos, quieren ser autónomos y quieren reconocimiento. Esta generación es más abierta a adquirir productos como estos. Esta es una empresa en la que yo participé, que hacía sensores para detección temprana de cambio en las heces humanas para hacer detección temprana de cáncer de colon. Entonces, una generación X es mucho más abierta a poner sensores en su baño, a poner tapetes que los midan, espejos que los midan. Seguramente todo el X diría, sí, a mí me gustaría algo así, no le veo problema. Esta generación le gustaría, y usan mucho, soluciones como esta, se llama Swift. Es una comunidad de ciclismo que básicamente le pones un rodillo a una bicicleta que tienes en tu sala y te permite gamificar, volver divertido, ser parte de una comunidad de ciclismo. Imagínense llevar este concepto a otros temas, como el tema de terapias, tomar medicamentos, involucramiento de familia. Como les digo, la tecnología ya existe, el consumidor está creciendo, se va a triplicar. O sea, hay una gran oportunidad de meterse en este mundo. De hecho, hay emprendimientos como Alternova colombiano que está también desarrollando juegos, pero para temas de salud mental. Entonces, esa intersección entre los juegos y la salud es una gran oportunidad, por todo lo que implica en términos de cambios comportamentales y apego a lo que sea que uno quiera generar. Adicionalmente, esos 426 millones, pues la ola de los millennials va a ser aún más grande. Los millennials van a ser 2.100 millones de personas que van a tener más de 60 años. Pero va a ser un millennial con un adulto mayor más parecido a esta señora. No es como el que conocemos, es más así, ¿no? El mayor de 60 va a ser alguien que quiere tener experiencias, que le importa el propósito, que quiere un equilibrio en la vida, porque ese es el millennial, pero ahora extrapólenlo a un millennial de 60 años. Y ese va a ser un consumidor de 2.100 millones que le gustan los temas digitales, que no tendría ningún problema en decir yo quiero contratar con especialistas que están en Perú o en Ecuador siempre y cuando me atiendan bien. ¿Yo por qué tengo que esperar si aquí no me están atendiendo? Es el tipo de retos que quiero que comiencen a llevarse en la mente. Y esta generación puede llegar a decir, esto no se me hace loco. Resulta que IMEDIS toma la data de la secuenciación genética que cada uno tenga, yo la puedo registrar en una moneda, en un token digital, y le doy acceso a laboratorios o centros de investigación a que tengan acceso a mis datos y me pagan por mi data genética. Tengo un ingreso adicional por dejar que alguien use mis datos. Un millennial estoy seguro que no tendría problema de tener un ingreso adicional por eso. Para nada. Entonces hay una oportunidad adicional y es volvernos una zona azul. ¿Todos han visto ese programa de Netflix? Zonas azules, y hay un libro que habla de cómo hay zonas en el mundo donde las personas son más longevas. Y aquí hay una gran oportunidad en Colombia de posicionarnos como una zona azul. De hecho, el eje cafetero tiene una estrategia de desarrollar el tema de longevidad. O sea, que hay un negocio brutal también que está ahí, mejor dicho, en bandejita, por todas las condiciones que tenemos de servicio, de temperaturas, de todo. Otra oportunidad,
La secuenciación genética. Si ustedes miran los bancos y las bases de datos genéticas en el mundo, están llenas de información anglosajona. La representatividad de los datos latinoamericanos es muy, muy baja. ¿Y eso qué significa? Que si queremos hacer medicamentos personalizados para nuestra población, no tienen sustento. Si queremos desarrollar productos basados en genética, no tienen el sustento que deberían. Pero en vez de verle lo malo, aquí hay una oportunidad gigante de crear bases de datos genéticas. Y es que cuando transformamos estas A, Cs, Gs y Ts en ceros y unos, que es lo que ahora se puede hacer, pues esa data la podemos usar para alimentar algoritmos. Y ahí es cuando la magia pasa. Resulta que la secuenciación genética ha venido bajando sus costos porque se está digitalizando todo. Ya incluso ahí se rompió el récord Guinness en secuenciación. En 7 horas tienes toma de muestra, secuenciación y muestra de resultados. Y pasamos de 100 millones a hoy en día una secuenciación puede estar en los $180. Entonces, cuando tú tienes eso, no es de extrañar que empresas como Alpha o digamos Alphabet, Google, tengan empresas como AlphaFold que inicialmente querían ayudar a entender la estructura de las proteínas, ahora tienen toda la información de las proteínas y de todas las moléculas existentes entrenando algoritmos. ¿Para qué? Para desarrollar medicamentos, vacunas. También un spin-off de Meta, de Facebook, desarrolló ESM3, que permite simular el desarrollo de proteínas para crear enzimas, para crear, por ejemplo, quiero una enzima que capture CO2 del ambiente y te crea la estructura y la funcionalidad. Algo que le hubiera tomado 500 millones de años a la naturaleza. Esto ya se puede hacer, esta empresa está fundada por cerca de $150 millones. Ya está pasando. Entonces ahí yo lo que les diría es, ¿cómo están pendientes para ver cómo cuando se pueda usar esta tecnología, la usen y cómo crean bases de datos para alimentarla con la información correcta? También se tenía acá Baker Lab, que también está usando modelos de lenguaje natural, como la versión de ChatGPT, pero para crear proteínas. Este mundo es tan interesante, es porque la inversión no ha caído. Todo lo que es inversión en biotecnología e inteligencia artificial está en picos. Entonces, mientras que las noticias dicen la inversión está caída, sí, para aplicaciones de mensajería, paso está caída, para aplicaciones, digamos, de base de desarrollo, pandita se le llama, está caída, pero miren Deep Tech y el Deep Tech está súper subido. Adicionalmente, la oportunidad entonces va a estar alrededor de cómo creo bases de datos genéticas y también del bioma gástrico, porque aquí hay unas investigaciones súper interesantes y las correlaciones del bioma gástrico a temas de salud mental, temas, bueno, todo lo que esos bichitos que tenemos dentro definen de nuestra vida. Aquí hay un emprendimiento en Medellín muy interesante, Astrolab, que está trabajando en eso. O sea, aquí uno debería meterle la ficha. ¿Por qué? Porque puede crear dietas personalizadas según la genómica, puede crear servicios y experiencias según el estilo de vida, ¿no? Epigenética y asociaciones con consumo. Y si nada de lo anterior dicen, no, ninguno de esos negocios me llaman la atención, pues está la última opción, ¿no? Y es literalmente la última opción. Como dice esta frase, una vez terminado el juego, el peón y el rey se guardan en la misma caja. Y es todas las tecnologías que están acompañando a redefinir las experiencias de final de la vida, de la muerte. Esto ha sido un tema muy tabú porque a los hospitales les enseñaron a preservar la vida y no acompañar la muerte. Entonces, esto se vuelve un tema tabú, pero cuando alguien muere en un hospital es como, ya, libéreme la cama, ¿no? Se fue ahí, lo sentimos mucho. Pero hay un montón de soluciones y experiencia alrededor de esto. Eso se le conoce como Death Tech. Y ya hay empresas que lo que están haciendo es, oye, si me pagas mi suscripción, resulta que si alguien muere, yo te ayudo a cancelar tu suscripción de Netflix, de Amazon, te cierro cuentas, una solución buenísima, o te ayudo en el proceso de sucesión con tu familia y te la aclaro, o te puedo crear el cajón, pero ese cajón tiene semillas para que cuando entre se degrade y crezca un árbol, o puedo grabar tu voz, tu video y tu historia para preservarte.
Esto es otra gran oportunidad de negocio gigante y aquí en Latinoamérica hasta ahora estamos medio mirando. También hay una que me gusta mucho que también te permite regalar duelo. Entonces yo regalo duelo y eso significa que a la otra persona llegan mensajes, le llega una experiencia, acompañamiento psicológico. Entonces es interesante. Lo que les he dicho es como la punta del iceberg, porque yo les hablo de inteligencia artificial y copilotos, pero resulta que hay otro mundo, que es el de reconocimiento de imágenes, todo lo de imágenes diagnósticas y cómo entreno algoritmos. Les hablé de hologramas, pero eso por detrás habla de todo el modelo de descentralización hospitalaria. Les dije nuevos consumidores y eso tiene por detrás nuevos modelos de aseguramiento, nuevos negocios financieros, suscripción a servicios. Les hablé de comunidades de salud y eso por detrás también tiene una cara de educación y cómo creo nuevas formas de educar a los doctores que están en proceso, pero también a las familias con respecto a lo que está viviendo alguna persona. Y les hablé de genética con todo lo que conlleva la nutrigenómica y epigenética. Al final del día, esto es como un Lego. Ustedes en el sector salud tienen un montón de nuevas fichas. Son nuevas fichas con que crear valor. La pregunta es, ¿qué hago internamente? ¿Qué desarrollo internamente? ¿Qué vuelvo un spin-off? ¿Qué vuelvo una empresa aparte? ¿O qué hago con aliados? Y eso viene muy alrededor de la estrategia de transformación digital. Y es cómo ordeno mi portafolio de innovación y qué hago con quién. Y qué se vuelve core de mi negocio y qué no. Y lo importante es crear una experiencia donde uno diga, yo voy a crear una trayectoria de salud, por decir algo. Donde yo digo, hay unas cosas que son presenciales, hay otras cosas que son digitales, hay otras cosas que son con seguimiento, con sensórica. Y eso permite aumentar mi escala y mejorar mi servicio y aumentar el valor que genero. Entonces esto es un juego de diseño, esto es un juego de negocios, es un juego de estrategia. Pero más importante aún es un juego de transformación cultural. Transformación digital para mí es transformación cultural. Que recuerden, transformación no significa adquirir juguetes, no es comprar, voy a pagar más mi licenciamiento de Microsoft. No, eso no sirve de nada si no tienes una estrategia por detrás de qué es lo que quieres lograr. Entonces, para terminar, quiero simplemente llevarlos de nuevo a la historia con la que arranqué. Y es, vea, yo comencé este camino como experimentación con algo tan sencillo como un cuaderno y una línea. Entonces la invitación es, uno para arrancar con estos temas tiene que tomar la decisión de hacer algo tan bobo como abrir una cuenta y comenzar a jugar. Muchas veces nos enamoramos del megaplan robusto, de involucrar a todas las áreas, preguntarle a todas las áreas, y algo tan sencillo se puede haber solucionado antes. Pero esto requiere mentalidad, y es una de las cosas fuertes, conectado con lo que me has dicho al inicio, y es, aquí tenemos una abundancia de talento y escasez de mentalidad en Latinoamérica. Necesitamos poder desarrollar esa mentalidad de oiga, esto puede ser grande, esto puede cambiar la realidad. Y sí, seguimos en un momento donde se ve mucha tormenta en el sector salud, hay mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar? Pero me encanta, digamos, esta frase para cerrar de Mark Twain que dice, la vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Es un poco lo que los invito a que comiencen a pensar sobre las oportunidades del sector salud. Muchísimas gracias. Juan Carlos Guaqueta, muchas gracias. La verdad es que se nos quedó corto el tiempo porque yo creo que hay muchas cosas que profundizar y gracias por este tema de las oportunidades. Yo estuve anotando las oportunidades y la verdad, si me quedo mencionándolas todas, pues nos quedamos otro buen tiempo más acá y me regañan, pero el mensaje es, hay más de 10, 20 oportunidades. Creo que él nos las explicó, el doctor Waketer nos las explicó acá rápidamente, y la invitación es comenzar, aprender a bailar bajo la lluvia, como lo mencionaste al final, y comenzar con lo más elemental, ¿sí? La creación de las bases de datos, la creación de este tipo de zonas azules. Imposible que nosotros no seamos capaces de crear el primer unicornio latinoamericano en salud, y la verdad creo que empezando por lo más elemental seguramente vamos a lograr grandes cosas. Yo me voy a tomar un minuto, les quiero contar y aprendí algo de esta historia personal. Yo hace algunos días me dio por entrar a ver
a ensayar el Apple Vision Watch y aprendí que puedo prolongar la vida de mi mamá. Mi mamá ya está en cierta edad avanzada y me di cuenta, y estabas hablando del tema después de la muerte, y lo hice yo personalmente y con mi esposa. Ella con su celular le pedimos a Apple que nos configurara para que pudiera tomar fotos 3D y videos 3D. Y a partir de, eso fue hace 20 días, a partir de ya empezamos a tomarle fotos a mi mamá, a mi suegra, a todos nosotros en 3D y videos en 3D, porque estoy seguro que dentro de 20 años, si yo estoy vivo, voy a poder cenar con mi mamá, voy a poder estar con mi mamá y prolongarle la vida si no la tenga acá. Entonces, partiendo de esas cosas elementales, la verdad es que yo creo que podemos lograr mucho y podemos trabajar en mil cantidad de oportunidades, y yo creo que la idea es que prolonguemos este tipo de discusiones para arrancar desde lo elemental, para poder ojalá tener ese unicornio azul, y ojalá pues ahí estemos nosotros incluidos, porque valen bastante dinero en el futuro. A todos muchas gracias, no nos podemos quedar haciendo preguntas porque ya nos regañan, pero gracias, doctor Rubaque. Gracias.